Can Yaman la lió en Venecia y nadie se lo esperaba. Oigan, ¿a Can Yaman se le va la cabeza últimamente, eh? Pero es que lo de Venecia fue otro nivel, de verdad. O sea, el tío va de superestrella, de galán internacional, y de repente suelta una bomba que deja a todo el mundo patidifuso. A ver, ¿qué me explicó? Estábamos todos esperando, ¿no? La alfombra roja al glamour, a ver qué traía el turco esta vez. Y de repente empieza la cosa con un comentario que, bueno, que no fue precisamente de película. Se le preguntó algo sobre un proyecto, o quizás sobre su vida privada, ya sabéis cómo va esto, siempre sacan punta. Y él, en vez de salir con una frase hecha o una sonrisa encantadora, suelta, una puya. Algo así como que no le gustaba que la gente se metiera en su vida, que quería respeto, pero dicho de una manera que sonó súper borde, ¿sabéis? Como si estuviera enfadado con el mundo entero. La gente se quedó en plan, ¿pero qué le pasa a este? Porque vamos, se supone que está ahí para promocionar algo, para gustar, para ser el centro de atención positivo. Y el zasca, suelta un dardo envenenado. Yo sinceramente me quedé un poco en shock. Pensé, madre mía, ¿esto es necesario? ¿No se da cuenta de que está en un evento público? Parecía que tenía una mosca detrás de la oreja desde que llegó. Y ahí es donde empieza el salseo bueno, porque claro, después de ese comentario tan chungo, la gente ya empezó a murmurar. Se preguntaban si estaba de malas pulgas, si le había pasado algo, si se estaba cargando su propia imagen a pulso. Porque, para ser honestos, esa actitud no es la que se espera de alguien que vive de su imagen, ¿no creéis? Es como si se olvidara de que el público es su sustento. Pero es que lo mejor, o lo peor, según se mire, viene después. Porque después de soltar la puya, después de dejar a todos con el culo torcido, el tío se esfuma. Desaparece. No es que se fuera discretamente, es que se le perdió la pista. Nadie sabía dónde estaba. Parecía que se había metido en un túnel espaciotemporal en medio de la fiesta. Y claro, imagínense el revuelo. Los fotógrafos buscándolo, los organizadores preguntando, ¿dónde se había metido el protagonista? Y ahí es donde yo empiezo a pensar. Porque muchos dicen que simplemente se hartó de las preguntas y se fue. Que quería mandar un mensaje. Pero yo sospecho algo más. Yo creo que Can Yaman tiene un plan, y este tipo de movimientos suyos tan raros, son parte de él. ¿Qué pasa si esa bronca inicial, ese comentario ácido, era precisamente para desviar la atención de lo que venía después? Porque piensen conmigo, si sales enfadado, si molestas a la gente, ya nadie se fija en si desapareces o no, ¿verdad? Todos están comentando lo maleducado que fue, lo raro que se comportó. Y mientras tanto, ¿él estaba tramando algo? O quizás simplemente quería irse a hacer lo que fuera que hizo fuera de cámara sin que nadie lo viera. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman está intentando jugar a ser el artista incomprendido o el rebelde con causa. Está hartándose de las reglas de ser siempre el chico guapo que dice lo que los demás quieren oír. Y esta vez se le ha ido la mano, o quizá no tanto. Quizá lo hizo a propósito para que habláramos de él, para que la gente se preguntara qué demonios estaba pasando. Porque, seamos sinceros, el silencio después de la tormenta es mucho más intrigante. Si se hubiera ido y punto, pues vale. Pero el hecho de que primero haya soltado la puya y luego se haya volatilizado, eso huele a estrategia. Huele a que quiere tener el control, a que no le importa si la gente habla bien o mal, siempre y cuando hablen de él. Y a mí me da la sensación de que esto no es el final. Que Can Yaman nos tiene acostumbrados a estos giros inesperados y que esto es solo el principio de una nueva fase en su carrera, o en su vida. ¿Quizás está buscando un tipo de fama diferente? ¿Una que no dependa tanto de los cumplidos y más de generar polémica? La verdad es que me da curiosidad saber qué piensa él de todo esto. Si realmente se arrepiente de haber soltado esa puya, o si considera que fue el movimiento perfecto para salirse del guión. Es un misterio, la verdad. Y a veces estos misterios son los que nos enganchan, ¿no? Y ahí va mi pregunta para ustedes. Después de este numerito en Venecia, ¿creéis que Can Yaman actuó por impulso o que fue todo una estrategia calculada para llamar la atención de otra manera?